a empezar entonces con el contenido de lengua, con el tema 1, claro está. Y según esa secuenciación, según esa programación que tenéis, que se os entregó el primer día, hoy hablamos de los elementos de la comunicación. Todos los temas de lengua, la parte primera de donde está la teoría, donde está lo que hay que estudiar, siempre son 3 apartados, como veis. Vamos a tratar siempre un tipo de texto o elementos que nos ayuden a hacer un texto. Siempre habrá un apartado de literatura y el último apartado, que es el de lengua, que es un poquito como más general, ¿no? Más variado. Habrá gramática, sintaxis, habrá vocabulario, etc. Bueno, hoy vamos a empezar por el primero, como digo, de tipología textual o los elementos de la comunicación. Bueno, el apartado siempre tiene ahí una introducción, etcétera. Y para acceder a lo que es la teoría, ¿vale? Que es lo que yo voy a proyectar ahora, vamos abajo del todo y siempre esa teoría estará en un PDF, ¿vale? Se presentará, estará colgado en un PDF, de manera que puedas descargarlo. Hay gente que lo visualiza en el ordenador, otros compañeros que lo imprimen, como se quiera. En este caso es el texto, la comunicación y sus elementos. Así que vamos a ir. A ver. Bueno, a lo largo del curso en lengua, uno de los elementos importantes, uno de los aspectos importantes que además aparecerá, se reflejará en el examen, serán los textos. Y será concretamente la redacción, escribir un texto, ¿vale? Ya lo digo, en cada uno de los exámenes que hagamos, habrá uno por trimestre, una de las preguntas seguras del examen de lengua será la redacción de un texto, evidentemente un texto pequeño porque no hay más tiempo, ¿no? Tenemos 55 minutos para lengua y literatura, pero siempre se pedirá que escribamos algo. Y esa pregunta será importante porque me permitirá a mí, imaginaos que hacéis el examen, la parte de lengua, y sale de aquella manera, ¿no? O sea, no es que esté fatal, pero tampoco es como que... Dependiendo de ese resultado del texto, es decir, si sois capaces de hacer un texto en condiciones, que se entienda, bien escrito, sin muchas faltas, eso inclinará la balanza a vuestro favor. Porque al fin y al cabo, lo que estudiemos, tal, todo, va encaminado a que seáis capaces de utilizar la lengua. ¿Vale? De manera que a lo mejor no te acuerdas cómo son los tipos de sujetos, pero si eres capaz de darme tu opinión acerca, por ejemplo, del cambio climático. Bueno, pues para mí y para la asignatura es mucho más importante eso que el que te acuerdes perfectamente del sujeto. ¿Vale? En ese punto, o hasta ese punto, es importante la redacción de texto. ¿Vale? En estos dos primeros temas no vamos a empezar directamente con tipos de texto, sino vamos a hablar un poco de los elementos, ¿no? Que nos ayudan a componer un texto y que rodea un poco todo esto de la lengua, la comunicación, etc. Bueno, la lengua, no sé si alguna vez alguien se ha parado un poco a pensar en ello, es un elemento que utilizamos para comunicarnos, es decir, para transmitir una información, la que sea. Así sea contar lo que te ha pasado en el día, decir que es un horario horrible en el trabajo. La lengua es el medio, como dice ahí, oral o escrito, ¿vale? Para comunicar, para transmitir información. Es decir, alguien emite una información, comenta algo, dice algo, escribe algo, y otra persona o personas reciben esa información. La leen, la escuchan, la ven en un anuncio. Esa es la función básica de cualquier lenguaje, ¿vale? De cualquier sistema lingüístico está preparado, está desarrollado para transmitir información. ¿Cómo está construida esa lengua? Nosotros vamos a estudiar la lengua española, pero esto serviría igualmente para el inglés o para cualquier otra lengua. Bueno, podemos decir que se construye como con piezas que podemos llamar, como dice ahí, unidades lingüísticas, que son de diferentes tipos, ¿vale? Pero si hubiera que descomponer, ¿no? Pues no sé o bien si tenéis hijos o vosotros tenéis Lego y demás, ¿no? Los Lego son una serie de piezas que se van colocando y hay piezas de diferentes colores, de diferentes tamaños y con diferentes funciones. Pues lo mismo son las unidades lingüísticas. El Lego, que es la lengua, se compone de piezas, unas más grandes, otras más pequeñas, es decir, unas que son más básicas y otras que son un poquito más complejas. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. Partiendo desde lo más básico hasta, digamos, lo más complejo, cuáles son esos elementos, cuáles son esas piezas que componen la lengua y que al fin y al cabo, aunque cuando uno habla o uno escribe no es consciente de ello, nos permiten comunicar. ¿Vale? Bueno, pues empezando desde lo más básico, habría que decir que la primera unidad lingüística, y que además es como, no solo la primera porque es la más básica, sino también la primera en el tiempo. Cuando alguien...
podría preguntar, de repente esto que estamos diciendo, pues a nadie se le ha ocurrido, ni se os tenía por qué haber ocurrido. ¿Cuándo surgió la lengua? Pues no sé, ¿no? De hecho, no se sabe cuándo surgen las lenguas. No se sabe exactamente, o sea, se puede intuir, se pueden dar unos rangos temporales aproximados, pero ¿cuándo surgió la primera lengua? Bueno, no se sabe. Lo que sí se sabe seguro es que esa lengua, la primera que surgiera, fue al principio solo y exclusivamente oral. No había nada escrito. Eso sí que se sabe seguro. La escritura se desarrolló después, posteriormente. Por eso la unidad básica, quizá la más básica, la que está, digamos, en el fondo, es el sonido. Las lenguas utilizan sonido o, en un término más técnico, fonema, ¿vale? Para articular, quiero decir, articular esos sonidos me refiero, cuando tomamos esos sonidos, los ordenamos y permiten que hablemos y digamos palabras, que digamos frases, permiten una comunicación oral, ¿vale? Los sonidos, como dice ahí, no tienen sentido, son solo sonidos. Al juntarlos, cuando se juntan al crear una palabra, entonces ya eso sí tiene sentido, pero eso es otra unidad diferente, ¿vale? O sea, la unidad básica, primera, y con carácter exclusivamente oral, es el sonido o fonema, ¿vale? En español, pues bueno, pues tenemos las vocales, los consonantes y tal. Si habláramos del inglés, pues la cosa es mucho más compleja, pero bueno. A continuación, en el siguiente nivel, tendríamos las palabras. Hemos dicho, los sonidos que están por ahí pululando se articulan, se unen y crean unas unidades que llamaríamos palabras. ¿Por qué tienen importancia? ¿Por qué son las citas? Porque esas unidades, esas palabras, esas siguientes unidades, sí que ya nos remiten a algo. Cuando yo digo coche, en nuestra mente surge la imagen. Es decir, sabemos qué estamos diciendo cuando alguien articula esa palabra. ¿Vale? Por eso tienen importancia. Es decir, esos sonidos juntos, creando esas unidades que vienen a continuación, esas palabras, sí que nos permiten ya comunicar. Porque sí nos remiten a algo. Pero hay algo más todavía con las palabras. Y es que además de sonido, además de tener sonido, se pueden escribir. Además de tener unidades, además de tener fonemas, se componen, pueden ser representados por letras, es decir, por símbolos gráficos. Y por lo tanto se pueden escribir. Por eso es una unidad mucho más compleja. Y a partir de aquí, todo lo que venga será igual. Tendrá una parte oral y tendrá una parte escrita. Tendrá un aspecto oral y un aspecto escrito. ¿Vale? La palabra es ya la primera unidad compleja, es decir, la unidad, digamos, pues ya importante de la lengua. ¿Podremos comunicarnos con palabras? Pues sí. Hombre, cuando estamos aprendiendo un idioma al principio, pues car, coche, car, red, coche rojo, sí. Pero lógicamente no podemos comunicarnos solamente a través de palabras. Esas palabras se tienen que combinar, ¿vale? Si nosotros tenemos que utilizar esas palabras, unirlas, combinarlas de forma ordenada, de forma estructurada, para que la información que yo comunique, lo que yo te estoy diciendo, pues sea más rico, sea más complejo, básicamente te diga más cosas. A ver, ¿qué te doy más información? Diciéndote coche rojo o el coche rojo está aparcado fuera. Evidentemente, con la segunda opción te estoy dando mucha más información, porque es una unidad mucho más compleja. Entraríamos en lo que dice ahí, lo que llamamos la oración. Cuando tomamos un grupo de palabras, las juntamos, las ordenamos de una manera concreta para que nos den un mensaje concreto, estaremos haciendo lo que llamamos oración. ¿Vale? Y la oración sí que es ya la unidad que nos sirve, ya que estamos en clase de lengua, para estudiar, para explicar, la podemos analizar, podemos decir los tipos de oraciones que hay, podemos hablar de los componentes que tiene la oración, eso ya lo haremos en su momento. ¿Vale? Es decir, que la oración ya es bueno, voy a tirarme la piscina, es como una habilidad básica de comunicación. Si nos detuviéramos, si empezáramos a analizar y pensar cómo me comunico yo al día, o sea, cuando yo hablo o escribo algo, veríais que utilizamos siempre oraciones, más largas, más cortas. Palabras sueltas, bueno, pues sí, oye, claro. Pero realmente la información se transmite a través de la oración, es decir, se transmite a través de grupos de palabras que están ordenadas de una manera concreta para transmitir una información. ¿Qué estás haciendo?
Ahí la mente ha cogido una serie de palabras, la ha ordenado en forma de pregunta, porque yo quiero saber algo. Te estoy preguntando una información. O me han suspendido las matemáticas. La mente ha cogido esas palabras, las ha estructurado, las ha ordenado de una manera concreta para decirte que me han cateado y que me han suspendido las matemáticas. ¿Vale? Hay que tener en cuenta, ya digo, esto lo iremos viendo a lo largo del curso, la importancia, tenéis que tener claro la importancia de la oración. ¿Vale? Porque la oración es realmente lo que me ayuda a mí, es ese elemento de la lengua, esa unidad lingüística que me ayuda a mí, me permite comunicar y contarte cosas. ¿Vale? De hecho, tanto es así aquí ya tenéis, que no pasaba con las palabras ni los sonidos, una serie de características, ¿vale? Que deben de tener, en general, las oraciones, ¿vale? Tienen, como dice ahí, un cierto orden entre sus elementos, las palabras, lo hemos dicho. Es decir, las palabras en una oración no se ponen donde queramos, no. Ya veremos en su momento que siguen un orden concreto, sujeto, verbo, complemento. Tiene que tener un orden concreto para transmitir la información. Bueno, que lo estoy dando por supuesto, pero siempre conviene recordar. Cuando hablamos de oración, hablamos de oral y escrito, siempre. ¿Vale? Cuando hablemos de textos, cualquier texto siempre será oral o escrito. No sé si sois lectores o tal, pero bueno, ahora ya no tenemos solamente, por ejemplo, ¿no? Para que veáis un ejemplo claro de esto, no solo tenemos los libros, tenemos también los audiolibros. Y hay gente que dice que en lugar de comprarse el libro y leerlo, pues se suscribe a una de estas plataformas y se lo va escuchando y tal, ¿no? Si la oración, si nos restringimos a lo escrito, como dice ahí, para saber, lógicamente, pues tiene que tener un límite, un principio y un final. Normalmente el principio está marcado por una mayúscula, es decir, la palabra que va al principio de la oración, la primera letra es mayúscula, y la oración terminará cuando haya un punto. ¿Vale? Eso será lo que marque los límites de la oración. En general, luego esto tiene sus particularidades, pero en general será así, ¿vale? La primera palabra mayúscula, la primera letra y terminará en el punto. Centrándonos en el lenguaje oral, como dice, tiene una entonación particular que nos permite saber, pues, qué tipo de información o qué tipo de oración estoy haciendo. Cuando uno habla, por ejemplo, que te he dicho, ¿qué estás haciendo? Si tú no ves eso escrito, aunque no lo veas escrito, tú sabes que es una pregunta. ¿Por qué? Por la entonación, es decir, por ese tonillo, digamos, que se le da a la oración al decirla. ¿Qué estás haciendo? No estoy viendo que está escrito como una pregunta, pero yo sé que es una pregunta. O ayer me encontré con mi ex. La entonación es de una oración, ya veremos en su momento, enunciativa, es decir, una oración que te está comunicando simplemente información. Aunque no la veas por escrito, ese tono, esa entonación, ese ritmo con el que se pronuncia, digamos, la oración, te está diciendo que se trata de una enunciativa. Por lo tanto, en la entonación, en el lenguaje oral, es importante. No solo en el lenguaje oral, al hacer una oración, hay que tener en cuenta cómo suenan las palabras, sino la entonación, es decir, cómo suena toda la oración entera. Y aquí ya es puramente lingüístico, la última característica, ya nos dedicaremos a ella ampliamente en el curso, necesitan de sujeto y predicado. ¿Vale? Cuando nos pongamos un poco a hablar de los componentes ya en la oración y demás, siempre hablaremos sujeto y predicado. Aunque esto tiene más importancia ya en el curso siguiente, en el curso del próximo año, pero nos referiremos a ella. ¿Vale? Por lo tanto, está viendo que la oración es fundamental, importantísima. Es la base del idioma, con lo que hablamos, con lo que contamos cosas y con lo que nos cuentan cosas. Pero las oraciones pues, básicamente hemos dicho conjuntos de palabras. Pero a su vez, podemos hablar en la lengua de conjuntos de oraciones, es decir, las oraciones también se unen, también se pueden relacionar entre sí para crear una unidad aún mayor. Y esa unidad mayor es el texto. Que básicamente es eso, es, como dice, un conjunto de oraciones. Eso sí, conjunto de oraciones que te hablan de algo en concreto, que todas comunican el mismo mensaje, todas te dan la misma información. ¿Vale? Cuando tú, bueno, has pasado por la compra, que ha sido horrible porque todo está muy caro, porque el que te ha atendido en la caja era un estúpido, etcétera, 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 y llegas a casa y empiezas a contarle pues a la familia y tal, mira, estaba en en el ahorramás y estaba todo, no sé qué. Todo eso que le cuentas, desde el escandaloso precio del aceite de oliva hasta lo estúpido que era el que te ha atendido en la caja, es un texto.
¿Por qué? Porque son toda una serie de oraciones que van juntas, normalmente una detrás de otra, y que te comunican un mensaje completo, es decir, te cuentan algo. Todo está relacionado con lo mismo. ¿Vale? Y eso es lo que vamos a ir estudiando a lo largo del curso en esta primera unidad de cada tema de lengua y lo que vais a escribir también vosotros. Lo que se os pedirá que en su momento que escribáis un texto, un conjunto de oraciones, una oración detrás de otra. ¿Vale? Así. Y esto es en lengua española y es en inglés y es en cualquier otro idioma. ¿Vale? Los textos funcionan exactamente igual en en cualquier idioma. Ya veremos en su momento que, como dice ahí, las oraciones, perdón, esos textos, dependiendo de su extensión, se pueden dividir luego, subdividir en párrafos, ¿no? Es decir, hay veces que cuando uno lee un texto, pues es como pues, una unidad completa y no se parecen y tal, pero hay veces que se componen de varias unidades diferentes, entonces hablaríamos de párrafos, ¿no? Tendríamos un primer párrafo, luego habría un espacio, otro párrafo. Eso puede ocurrir también, es decir, el texto no tiene por qué ser una unidad ahí compacta, única, sino que se puede subdividir en otros elementos menores que llamaríamos párrafos, que básicamente son mini textos, ¿vale? Bueno, ahí tenéis algún ejemplo de... Eso que estáis viendo ahí, eso de Juan está triste, ¿qué le pasará? Ojalá sea algo sin importancia. Juan no merece eso. Así habló la mujer cuando escuchó lo que había ocurrido con Juan. Todo eso es un texto. Son oraciones, una detrás de otra, que te están dando un mismo mensaje. Y este texto, además, se divide en dos párrafos. El primero, que termina en Juan no merece eso, y el segundo que dice, así habló la mujer cuando escuchó lo que había ocurrido con Juan, ¿vale? Veis que los párrafos uno los identifica claramente si es un texto escrito o porque hay una separación, e incluso si fuera oral, también una diferencia, ¿no? En la entonación. Al pasar de un párrafo a otro, hay una pausa, hay un cambio de entonación. Por lo tanto, estableciendo con una especie de guía o tal, tendríamos el sonido, es decir, si dijéramos, bueno, pues, ¿cómo resumiríamos estos componentes, estas unidades lingüísticas que forman la lengua, forman las piezas básicas que me permiten a mí utilizar la lengua? Pues tendríamos eso, los sonidos que son exclusivamente orales se combinarían para crear palabras, que a su vez se representarían gráficamente, es decir, por escrito con letras. Las palabras se combinarían de una manera concreta para crear oraciones que ya comunican, ya me dicen algo, me dan un mensaje. A su vez las oraciones se combinarían entre sí para crear lo que llamamos el texto y por lo tanto para dar una información más compleja, más detallada, más rica. Y ese texto es lo que utilizamos, lo que hacemos, aún así no nos demos cuenta diariamente cuando escribimos, cuando hablamos, cuando nos comunicamos. ¿Vale? Más o menos. Es importante tener un poco estas ideas básicas, ¿no? Que decíamos al principio, para luego ir manejando e ir construyendo. ¿Vale? Queda una última unidad que siempre se deja al final, porque está como apartada, porque realmente no participa de ese ranking, digamos, o de esa gradación que hemos visto, que es el enunciado. Los enunciados parecen frases pero no son frases, parecen palabras pero no son palabras, son como expresiones, muchas veces expresiones que tienen un carácter exclamativo, ¿no? Es decir, que van entre signos de exclamación y que, repito, aunque parezcan palabras o aunque parezcan oraciones, no son ni palabras ni oraciones. Normalmente lo que nos comunican no es un mensaje completo o una información compleja. Puede ser a veces una emoción, puede ser a veces una orden breve, ¿vale? Pero la lengua realmente, puesto que, como digo, no son ni palabras ni oraciones, pero tampoco son otra cosa diferente, los mete ahí como una especie de cajón desastre al que llaman enunciado. Insisto, en la mayoría de ellos, cuando aparecen por escrito, aparecen como elementos exclamativos, como expresiones exclamativas, y siempre se sitúan como al margen, ¿no? Es habitual que, por ejemplo, estáis leyendo un texto, una lectura, y es un diálogo, y a lo mejor lo que dice un personaje, el diálogo de un personaje, empieza con un enunciado y luego ya viene el texto, ¿no? Por ejemplo, silencio. Estoy hablando, estoy diciendo que... Y ese silencio es un enunciado, porque en este caso es una sola palabra, te está comunicando un mensaje muy breve, muy corto, pero realmente no se puede considerar ni oración. Fuego, adiós, qué bonito, terrible. Y además tienen también muchas veces, como estaba diciendo, un componente pues emotivo, un componente
de emoción, de sentimiento. Algunos dicen, y eso está reflejado aquí en la teoría, que, quiero decir algunos, expertos y tal, que realmente no se pueden considerar, si son varias palabras, no se podrían considerar como oraciones porque a la hora de identificar el sujeto y el predicado, no existe, no tiene. ¿Vale? Ya lo digo, en su momento hablaremos de esto del sujeto y el predicado, y es que es básico para analizar una oración. Ya veremos que cuando yo diga vamos a analizar una oración, si no hay ese sujeto y si no hay ese predicado, no es oración. Pues eso es lo que le ocurre a los enunciados. ¿Vale? Por ahora que sepamos entonces que son como esas expresiones, muchas de ellas, como digo, insisto, entre signos de exclamación, que quedan fuera de la oración. No se consideran oración. Y que expresan un mensaje corto, una emoción, un sentimiento. ¿Vale? Bueno, todo esto, estas unidades componen la lengua y, como he dicho, nos ayudan a comunicar, a transmitir un mensaje. La comunicación, emitir información, recibir información, no se da así, sino que siempre se da, digamos, como en un contexto, en una situación concreta, ¿no? Cuando yo digo que llegáis a casa después de la compra y comentáis pues, al marido, a la mujer, a la familia, a quien sea, lo que os ha pasado, eso no es un vacío, ahí hay una situación. Entonces, estás tú que estás comentando, estás dando el mensaje, hay otra persona, varias personas que lo escuchan, estás en casa, estás cansada, estás cabreado, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, cuando uno comunica, cuando uno utiliza el lenguaje para dar información, para hablar, para comunicar algo, siempre lo hacemos dentro de lo que llamamos una situación comunicativa. No se hace en el vacío. Es decir, no es una persona así hablando o escribiendo, no, eso no existe así, sino que siempre se hace dentro de una situación comunicativa, es decir, se hace dentro de una situación en la que podemos reconocer una serie de elementos que de alguna manera tienen importancia y permiten que se produzca esa comunicación. Por ejemplo, antes de meternos en detalle, si yo hablo, pero hablo ahí en la calle y estoy solo, ¿a quién estoy hablando? ¿Para quién estoy emitiendo un mensaje? ¿A quién le estoy contando información? A nadie. Bueno, ahora con lo de los móviles, esas cosas, mucha gente así, ¿no? Pero este está loco. Ahí no hay comunicación. Si necesitamos a alguien o a otras personas a las que se... ¿Vale? Bueno, pues esos otros elementos que permiten que haya una persona o personas que emitan un mensaje y que otras la reciban, esa situación en la que ocurre esa transmisión de información es lo que llamamos, como digo, situación comunicativa. Esa situación no comunicativa se compone, pues podemos reconocer una serie de elementos, de participantes, de como queráis llamarlo, ¿vale? Aquí se le denomina elementos de la comunicación. Y ya lo digo, cualquiera que sea la situación comunicativa, es decir, cualquier que sea el contexto en donde se transmita y reciba información, siempre van a estar presentes, de una manera u otra. ¿Vale? Bueno, los dos primeros son muy importantes, lógicamente, porque son los que manejan la información, que son el emisor y el receptor. Es decir, quien emite, quien da la información, que es el emisor, y fijaos que dice persona o sistema. Dice, pero bueno, un momento. Quien da la información, quien la transmite, pues siempre tiene que ser una persona. No, no tiene por qué. Porque, por ejemplo, ahora que pasa mucho y tal, ¿no? Cuando se pide una cita médica, ¿no? Y entonces, pues, tú la pides y dices, pues, el mes que viene, el día atrás, tal, tiene usted la cita. Ok. Y días antes, la sanidad pública, te manda un mensaje al móvil, ¿no? Puede mandar un mensaje al móvil. Eso es una situación de comunicación. Ahí hay alguien que te está dando información. Ahí hay un emisor, pero en ese caso el emisor, quien te manda ese mensaje recordando que tienes una cita, no es una persona. Es un sistema informático que está programado para que a tal persona el día tal se le recuerda que tiene cita dentro de 2 días. Y entonces te llega el mensaje al móvil y tú dices, ah, vale, Sanidad de Madrid le recuerda que tiene... Pues eso es un emisor. Pero insisto, no es una persona. Ahí está un ordenador, un sistema, que es el que lo ha emitido, ¿vale? Es decir, que lo habitual, lógicamente, que los que nos comunicamos, los que digamos, transmitamos información, seamos las personas, pero no siempre. Ahora que está no sé si lo has utilizado, yo todavía no, y reconozco que me da un poco de tal, el chat GPT este, ¿no? Pues eso es un emisor de información, pero totalmente, no sé,
Si robot, vamos a ver qué será o qué se convertirá en el futuro, ¿vale? Tú eres receptor y tú recibes esa información y el chat GPT te dice, pues mira, esto es lo que no sé, qué, no sé cuánto. ¿Vale? Es decir, que no pensemos que los emisores, quien emiten, quien dan esa información, sean siempre personas. No tiene por qué. ¿Vale? Y el receptor, pues es la otra parte, digamos, de la ecuación y es quien la recibe, quien toma esa información y la decodifica, que es un elemento también importante, ¿no? Es decir, el receptor no solo recibe la información, sino que tiene que entenderla, tiene que comprenderla, si no, no se produce la comunicación. Si sois padres o madres y tenéis hijos en la adolescencia, o vosotros mismos sois adolescentes, o habéis pasado hace poco lo de recoge tu cuarto. Y resulta que el emisor emite, pero el receptor se lo pasa por el forro y no decodifica la información, ¿no? O cuando, por ejemplo, estamos con alguien que emite un mensaje en un idioma que no conocemos. Esa persona transmite una información, pero el receptor no la recibe bien, no es capaz de entenderla. La puede escuchar, la puede ver escrita, pero no sabe qué está diciendo. Es decir, que el receptor, por supuesto, recibe, como su nombre indica, la información, pero también debe de decodificarla y de entenderla, ¿no? Igualmente, puede ser una persona o puede ser un sistema o algo artificial, ¿no? Esto mismo del chat GPT que estábamos diciendo, según me cuenta gente que lo ha utilizado, pues, quiero información sobre tal periodo histórico. Entonces ahí tú estás haciendo el emisor y cuando el chat GPT te vuelca, te da la información, está haciendo el receptor. ¿Vale? Por eso, como dice ahí en la teoría, el papel de receptor y emisor son intercambiables. Es decir, en una conversación oral, escrito, sea como sea, digo escrito porque, por ejemplo, cuando estamos en el WhatsApp o tal, son conversaciones también. Lo que pasa es que la conversación en ese caso es escrita, pero es una conversación igualmente. Unas veces somos emisores y otras somos receptores. Vamos intercambiando, ¿no? Vamos cambiando esos dos papeles. ¿Vale? Bueno, emisor y receptor, dos elementos de comunicación, lógicamente básicos, importantes. Luego tendríamos el tercero, que es el mensaje. El mensaje es lo que estás comunicando, la información que estás dando, el cuento que estás echando, lo que sea, lo que estás diciendo. Ese es el mensaje, se denomina de esa manera. ¿Vale? El canal. Vamos a leer qué dice esto. Dice, es el medio físico por el que circula el mensaje. Bueno, el canal es lo que nos permite o lo que le permite al emisor mandar el mensaje al receptor y que éste lo llegue y lo pueda entender. ¿Vale? Eso es el canal. Eso es, bueno, el medio físico, el medio moral. Si, por ejemplo, yo estoy en una conversación cara a cara, el canal sería el aire. Es decir, porque yo estoy emitiendo un sonido, el sonido son ondas, ¿no? Y es el aire el que transmite esas ondas. Hola, ¿qué tal? Y ese hola, ¿qué tal? Llega al oído de la persona o personas que me están escuchando y decodifican y entienden el mensaje, ¿vale? Cuando estamos en una conversación de WhatsApp, el canal sería el móvil y el programa, la aplicación. Porque es esa aplicación, o sea, el móvil y esa aplicación, el que me permite a mí contar el mensaje y tal, y que ese mensaje, de forma inmediata, como si lo tuviera delante, aún así esté a miles de kilómetros, llegue a ese receptor o receptores que están también en la aplicación. ¿Vale? Es decir, que todo lo que ese medio por el cual el mensaje llegue, pase del emisor al receptor, lo que nos permita que ese mensaje llegue, pase, como digo, de uno a otro, será el canal. Aquí te dicen, el sonido, luz, teléfono, radio, lo que sea. ¿Vale? Es el canal y tal el que llega. ¿Vale? Es importante lo que dice, el receptor siempre lo recibe por uno o varios de sus 5 sentidos, porque si, por ejemplo, es cuando vas por la autovía o tal, y hay estos anuncios que son como de pantallas electrónicas y tal, que van cambiando, pues bueno, ahí el canal es lo que me permite a mí llegar a leer o llegar, digamos, a entender ese mensaje, pues es la luz, el aparato, ¿no? En la pantalla, es decir, que a veces es complejo y entonces, en ese caso sería el visual. Pero, por ejemplo, en televisión o en YouTube, si veis algo en YouTube, es
el oído y la vista, lo que me permite a mí decodificar, es decir, es el canal, o mejor dicho, los sentidos que están participando para entender, decodificar, recoger la información que se me está enviando a través, en este caso, de un ordenador, de una pantalla de ordenador. Bueno, el código. El código es el sistema que me permite a mí crear el mensaje, es decir, la lengua. En principio, el lenguaje. Eso sería el código. Es decir, es aquel sistema vamos a ver si lo explico para que lo entendamos del todo. O sea, yo tengo en mi mente que quiero decir algo y lo pensamos y está aquí y tal. Pero eso que está aquí, ese mensaje que tenemos nosotros en la cabeza, tiene que pasar a lo físico, ¿vale? Es decir, yo tengo que, utilizando un WhatsApp, utilizando el teléfono o utilizando mi propia voz, tiene que llegar ese mensaje que yo tengo aquí en la cabeza a otra persona o persona. Pues bien, la forma en la que pasa, digamos, de mi mente a las otras personas es a través del lenguaje. Eso sería el código. En la mayoría de las situaciones de comunicación humana, es un lenguaje, un idioma, una lengua, el código que permite transmitir el mensaje. ¿Vale? Pero no el único. Insisto, en la mayoría de situaciones de comunicación, lo que transmite el mensaje, el código, ese sistema que permite transmitir ese mensaje es la lengua, pero no siempre. Por ejemplo, no sé si algunos tenéis conocimientos de informática o os gustaría en el futuro y tal. Los ordenadores no es que sean listos, los ordenadores que alguien, o sea, me refiero, los ordenadores cuando, por ejemplo, todo esto de Internet que estamos utilizando, la virtual, no es que, como digo, sean listísimos, sino que alguien o varios alguienes empezaron a escribir y diciéndole al ordenador, tienes que hacer esto, tienes que poner una pantalla, tienes que tener colores, utilizar lo que llamamos un lenguaje informático, ¿no? Yo no tengo ni idea, pero bueno, conozco gente que sí, a veces te muestra un poco ese lenguaje con el que programan los ordenadores y eso es incomprensible. Bueno, pues por eso es también un código. El emisor, en ese caso, el emisor sería el programador, el receptor sería el ordenador y el código a través del cual, es decir, ese sistema a través del cual le comunica el mensaje, sería pues el lenguaje de programación que utilice. ¿Vale? Insisto, aunque en la mayoría de las ocasiones cuando se produce una situación de comunicación es una lengua, un lenguaje humano, pero no siempre, no tiene por qué ser siempre así. Y evidentemente hay una condición sine qua non para que el código que se utilice sea efectivo, y es que tanto emisor como receptor lo entienden. ¿Vale? Lo que decía antes, si el emisor que habla en inglés y el receptor no lo entiende, pues entonces no hay comunicación ninguna. Tienen códigos diferentes. El mensaje no llega porque está codificado en un sistema que el receptor en ese caso no entiende. ¿Vale? Bueno, pues emisor, receptor, el mensaje, el canal, el código. Y finalmente, le llaman contexto. Y el contexto es, hablando así un poco en general, además, la situación. Es decir, ¿qué elementos influyen? Adelante. Adelante. Hola. ¿Nivel principal? Adelante. Entonces, como decía, hay todos unos elementos. Ajá. Ah, bueno, pues nada, pues. ¿Me dices tu nombre, por favor? Pues nada, Josué, bienvenido. Como digo, entonces el contexto es, o son todos estos elementos que no son ni receptor, ni canal, ni código, que de alguna manera también influyen en la comunicación. Es como dice ahí, conjunto de factores lingüísticos y extralingüísticos. Es decir, lo que decía antes, el lugar en el que se produce la comunicación, cómo te sientes, si por ejemplo utilizas gestos, ¿vale? Para añadir algo, algún tipo de significado. Es decir, todos los elementos que no son ninguna de las anteriores y que de alguna manera te están ayudando a comunicar y que son parte, por lo tanto, de esa situación, es el contexto. ¿Vale?
o forman parte del contexto. Como digo, tienen que ser elementos que, lógicamente, ayuden a la comunicación, ¿vale? Voy a cambiar el término, que participen en la comunicación de alguna manera, ¿vale? En general, su participación es positiva, es decir, de ayuda, pero puede ocurrir que a veces, por eso había cambiado el término, interfieren. Fijaos, ahí os dan un pequeño listado de posibles elementos que forman el contexto, o que podemos reconocer como parte del contexto, que son el lugar, el tiempo, los gestos, la entonación, la relación personal, la ideología, las creencias, ¿vale? Como digo, esto contribuye de alguna manera al mensaje, a transmitir el mensaje, a la comunicación. Uno entiende que, en general, de forma positiva, pero a veces puede interferir. Por ejemplo, ¿no? Imaginaos que estáis hablando, que sois creyentes, de la religión que sea, y la persona que tenéis enfrente no. Y surge un tema donde las creencias religiosas, pues, tienen importancia. Bueno, pues ese elemento del contexto, que es un elemento extralingüístico, puede suponer una interferencia tal, en un caso exagerado, que rompa la comunicación, es decir, y acabe con la situación comunicativa. Porque no os pongáis de acuerdo, porque la situación ya se lleva un poco, se pone violenta, etcétera. ¿Vale? Pero en general, como digo, los elementos que componen el contexto, es decir, que forman parte de la situación comunicativa, tienen una influencia positiva. Es decir, que ayudan a comprender, a transmitir mejor lo que se está diciendo. ¿Vale? Bueno, pues aquí acabaríamos con esta primera, porque esto realmente es como una introducción, ¿no? Lo que hemos hecho hoy hablando de los elementos de la comunicación, las unidades lingüísticas, digamos, una introducción a toda esta idea del texto, a todo el trabajo de los textos que vamos a hacer. Preguntas, cuestiones, dudas, quejas, reclamaciones. Nada. Bueno, sí. Eso puede significar que muy bien o que no se ha enterado nadie. O sea, en este caso, ese elemento extralingüístico del contexto, que sería el silencio, puede que. Bueno, volviendo al aula virtual, a la página donde está esta teoría, siempre, tanto en lengua como en inglés, se os va a ofrecer, pues, lógicamente, la teoría, en la forma que hemos visto, a través de un PDF y tal, y también luego una serie de recursos, a veces son otros archivos PDF, a veces son enlaces online, para que podáis también practicar por vuestra cuenta el contenido que se haya estudiado. Hay veces que, por la importancia un poco del contenido que se esté estudiando, porque es relevante, lo hagamos aquí en clase, y otras veces, como por ejemplo en esta ocasión, pues yo os lo comento y demás, y vosotros podéis trabajarlo en casa, ¿vale? Fijaos, en este apartado, cuando dice práctica, ¿vale? Pues aquí tenéis una serie de elementos que os van a ayudar, sobre todo el A y el B, es decir, los dos primeros, ¿no? Dice descarga o visualiza el archivo PDF, donde encontrará actividades sobre los elementos de la comunicación, y el B, que para mostraroslo, que es un link a una página, si sale aquí. ¿Vale? No, perdón, esto era. Bueno, que tenéis también aquí más ejercicios que nos van a. Acceso a ejercicios que os ayudan a trabajar con estos elementos de la comunicación, con estas unidades lingüísticas, ¿no? Por ejemplo, esta es una de las dudas que, si no surgen, yo os animo a que la comentéis. Bueno, Javier, ¿y esto cómo se podría preguntar en el examen? Los exámenes, evidentemente los de inglés, pues por su naturaleza van a ser muy prácticos. Es decir, yo no te voy a preguntar nunca teoría en inglés, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace el verbo to be? ¿El verbo to be se compone? No, sino que yo te voy a poner un ejercicio en el que tú demuestras que sabes el verbo to be, ¿no? Es decir, que en inglés, tal. Pero en lengua o literatura a veces uno dice, pero bueno, y entonces, esto que es muy teórico, ¿no? ¿Cómo podrías preguntar? Bueno, pues yo no te voy a preguntar nunca, enumérame los 6 elementos de la comunicación. Yo eso no te lo voy a preguntar. Tú me dices, emisor, SDD, el receptor no. Pero sí te puedo poner, por ejemplo, mira, hay esta situación comunicativa en la que hay un profesor que está regañando a un alumno. Di cuáles son los elementos comunicativos, los elementos de la comunicación en esa situación. Tú dirás, el emisor es el profesor, el receptor es el niño, claro. ¿Vale? Eso sí.
Bueno, pues los ejercicios que tenéis aquí os ayudan un poco a que veáis más o menos que por ahí va la cosa. ¿Vale? Bueno, pues ya tendríamos aquí, vamos a parar la grabación.